¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el resumen de lecturas de todo lo que leí en agosto, que la verdad no leí tanto, solamente fueron 5 libros, pero estoy muy contenta porque 2 de ellos han sido 5 estrellas, bueno, uno 4,5 y otro 5 estrellas, y los otros 2 han sido 4 estrellas, así que de los 5 libros que he leído solamente he tenido una lectura mala, por lo que ni tan mal, he leído poco, pero he hecho una buena elección de mis lecturas, así que vamos a hablar de ellas. El primer libro que terminé fue Brujas de Viaje, que es el tercer libro de la saga de las brujas, que a su vez está dentro de la saga de Mundo Disco, que es esta macro saga escrita por Terry Pratchett. Este tercer libro de nuevo está protagonizado por nuestro aquelarre favorito, compuesto por Yaya Ceravieja, Tata Og y la bruja más joven de todas, que es Magrat Ajostiernos. Estas tres fueron ya las protagonistas del segundo libro, que recordemos que su trama y sus personajes no tienen nada que ver con el primer libro, solo se mantiene Yaya Ceravieja. En cambio, en este tercer libro digamos que seguimos un poco con las aventuras de estas tres brujas. En este caso tenemos brujas por un lado y cuentos de hadas por otro, y son dos cosas que se mezclan en este libro. Y es que todo comienza cuando Desiderata, que es una hada madrina, que en realidad es lo mismo que una bruja, solo que las brujas no utilizan la magia para ayudar desinteresadamente a los demás. Entonces, el libro comienza cuando Desiderata sabe que va a morir y por lo tanto, antes de que la muerte venga a por ella, deja por escrito unas instrucciones que van dirigidas a Magrat Ajostiernos. En esas instrucciones le pide a Magrat que ella se convierta temporalmente en un hada madrina porque hay un asunto que ha dejado pendiente antes de morir y que Magrat tiene que concluir. Y es que Desiderata tiene una ahijada llamada Enta y le encarga a Magrat Ajostiernos que haga lo posible por evitar que esta chica, que es una joven muy humilde que trabaja como sirvienta, termine casándose con el duque del reino de Genua, que es donde ella vive. Es una petición un tanto rara porque normalmente las hadas madrinas lo que intentan es precisamente que dos amantes terminen juntos sin importar su clase social. Pero Magrat sigue a rajatabla sus instrucciones y parte de esas instrucciones dictan que ella debe quedarse con la varita mágica de Desiderata y además, y esto es muy importante, que no debe decirle nada ni a Yaya ni a Tata. Es decir, que es una misión que tiene que emprender Magrat ella sola y no puede recibir la ayuda de las otras dos brujas. Más que nada porque son muy entrometidas y probablemente lo único que consigan es liar todavía más la misión. ¿Qué pasa? Que tanto Tata como Yaya están muy interesadas en descubrir dónde Desiderata tenía guardada la varita mágica y quedársela para ellas. Por lo que, cuando llegan a casa de Desiderata, después de que ésta haya muerto, encontrarán las instrucciones que dejó Desiderata para Magrat, las leerán, por supuesto se las pasarán por el forro, como hacen siempre con todo, y sin que Magrat pueda decir nada al respecto porque ella ni pincha ni corta en las decisiones de la aquelarre, ambas se acoplan a la misión. Por lo que las tres brujas tendrán que desplazarse al reino de Genua, que para ellas es como un reino extranjero, y entre las tres tendrán que cambiar este cuento de hadas y conseguir que Enta no termine casándose con el duque. Como digo, es un libro que mezcla por un lado a las brujas y la magia de bruja y por otro lado los cuentos de hadas. De hecho, hay muchísimas referencias a los mismos porque durante el viaje de estas tres hacia Genua irán viendo su viaje interrumpido por diferentes cuentos, como por ejemplo el cuento de los tres cerditos, el del mago de Oz, Caperucita Roja, y de hecho el cuento principal o la trama principal es una evidente referencia al cuento de Cenicienta. Como he comentado al principio, ha sido mi libro favorito de los tres que he leído hasta el momento. Las tres protagonistas, las tres brujas, son absolutamente sublimes, son icónicas. Me encanta Yaya, su acidez, su sarcasmo, lo cabezota que es, el cómo las cosas tienen que hacerse como ella diga y punto, y el cómo todo tiene que ser como ella diga. Si algo se sale del paradigma de lo que ella piensa o de lo que ella cree, ya significa que eso está mal porque solamente ella puede tener razón. Luego tenemos a Tata, que es un poco la mediadora entre Yaya y Magrat, porque ambas brujas son como extremos distintos de lo que debe ser la magia, de lo que deben ser las brujas, y tienen opiniones muy diferentes, con lo cual en este viaje hacia Genua chocarán constantemente, tendrán bastantes discusiones y como que Tata estará un poco ahí en el medio intentando que no se maten entre ellas, básicamente. Y luego tenemos a Magrat, que es como la bruja más joven y que tiene unas ideas mucho más innovadoras, modernas de lo que tiene
tiene que ser una bruja, de lo que es la magia. Magrat considera que la magia hay que utilizarla para facilitarte la vida y para ayudar a los demás, algo que para Yaya es totalmente impensable. Entonces, en este libro lo que vamos a ver es sobre todo el vínculo que hay entre esas tres brujas, qué rol desempeña cada una dentro de este aquelarre, cómo se llevan entre ellas. Y todo eso dará, por supuesto, a momentos divertidísimos, a diálogos absolutamente surrealistas. En este libro sí que me he reído de verdad. En los libros anteriores os comentaba que el humor de Terry Pratchett no es para mí, pero en este libro de verdad que todos los chistes, todos los juegos de palabras, todo ha dado en el clavo y me lo he pasado genial leyéndome esta novela. Y otra cosa que hace Terry Pratchett y que ha hecho que yo me divirtiera muchísimo es criticar las ideas preconcebidas que tenemos acerca de los países extranjeros. Yaya, por ejemplo, se enfada muchísimo porque, según ella, lo que hacen en el extranjero no está bien porque todo tiene que hacerse como ella considera y punto, por lo tanto el extranjero es un sitio muy ajeno a ella porque las cosas se hacen mal desde su punto de vista. Luego tenemos a Tata, divertidísima, que considera que todos los extranjeros hablan exactamente el mismo idioma y ese idioma para ella es hablar su idioma, en este caso español, por la traducción en español, con acento extranjero, que la traducción española ha estado sublime porque la forma que he tenido de traducir esto es poniendo a Yaya chapurreando francés, bueno, una mezcla entre castellano y francés, y de verdad que Tata ha estado magnífica hablándole a todo el mundo en un francés inventado. Y luego tenemos a Yaya, que ella considera que para hablar con los extranjeros lo que hay que hacer es vocalizar mucho, hablar muy despacio y gritar. Ha sido un libro absolutamente maravilloso, me he divertido muchísimo. Estas tres brujas se han convertido en unas de mis brujas favoritas de todas las brujas que he leído jamás, y de verdad que solo por este libro ya os adelanto que merece muchísimo la pena que os leáis la saga de las brujas de Terry Pratchett. Mi siguiente lectura, que fue el gran fiasco de este mes, fue Mr. Magic, el reencuentro, escrito por Kirstin White. Tenemos un programa televisivo infantil que se echaba en la tele hace muchísimos años llamado Mr. Magic. Era un programa muy misterioso que tenía a todos los niños enganchados a la tele y con un funcionamiento muy simple y muy básico. Y es que en el programa participaban 5 niños pequeños que, mediante la magia de un ente llamado Mr. Magic, eran capaces de hacer verdaderas virguerías. El escenario en el que se encontraban era completamente negro, pero gracias al poder de Mr. Magic y al poder de la imaginación podían convertir ese escenario en lo que quisieran, en una playa, en una montaña, convertirlo en una jungla. Había uno de los niños cuya especialidad era pintar en las paredes y era como que todo lo que iba pintando con sus dedos se iba transformando en realidad. Y este programa no solamente servía de entretenimiento y para potenciar la creatividad de los niños, porque al final todo lo que aparecía en el programa era lo que los propios 5 niños protagonistas se iban inventando e iban creando con magia, por así decirlo, en ese escenario negro, sino que también servía para educarlos, tanto a los 5 protagonistas como a los niños que veían el programa. A través de esta figura de Mr. Magic, los niños recibían recompensas o castigos dependiendo de cómo se hubieran portado. Pues bien, este programa de la noche a la mañana desapareció, dejó de emitirse en televisión y durante años se ha estado especulando acerca de qué fue lo que ocurrió, porque en la actualidad, que es cuando se desarrolla la novela, este programa no se puede encontrar por ningún sitio, parece que ha desaparecido por completo de internet y lo único que queda de él son ciertos foros en los que usuarios que ahora son adultos y que lo veían de pequeños se preguntan si todo fue un sueño, si realmente Mr. Magic llegó a existir en algún momento o si fue una especie de enajenación colectiva mediante la cual pues un montón de niños de esa generación crecieron viendo un programa que supuestamente no existió, porque como digo, no hay ningún tipo de evidencia en la actualidad de que ese programa llegara a emitirse en la televisión. Pero la cosa no queda aquí, sino que la trama comienza con nuestra protagonista. Val vive con su padre en una especie de granja o hipódromo al que llegó cuando ella era pequeña, cuando tenía 8 años, porque a esa edad pasó algo que no sabe qué es y que no recuerda, que hizo que su padre huyera con ella y desde entonces han vivido ocultos en este sitio. Todo cambiará cuando su padre muere repentinamente y el día del entierro llegan 2 hombres que le dicen a Val que eran amigos de la infancia. Val no sabe quiénes son, no se acuerda de ellos para nada, no tiene ni idea de qué es lo que está pasando, pero ellos le cuentan que Val fue una de las protagonistas del programa de Mr. Magic, que a la edad de 8 años desapareció misteriosamente del programa y que ahora parece ser que van a intentar como retransmitirlo otra vez en televisión
Y para esto uno de los eventos que quieren hacer es reunir al antiguo círculo de amigos, que es como se llamaban los niños que protagonizaban el programa. Todo esto obviamente disparará la curiosidad de Val, que tiene la oportunidad de oro para descubrir qué fue lo que pasó con 8 años para que su padre decidiera ocultarla en aquella granja, qué narices era el programa de Mr. Magic y sobre todo por qué no recuerda absolutamente nada de aquella época. Como veis, la premisa de este libro es sumamente interesante. Tenemos un misterio mediante el cual hay que descubrir qué era Mr. Magic, qué fue lo que pasó con ese programa, porque actualmente es un programa que está desaparecido y que nadie puede encontrar en internet y que solamente poca gente puede recordar que una vez existió. Por otro lado, tenemos el misterio de Val o Valerie, de qué fue lo que pasó con ella a los 8 años, de qué fue lo que ocurrió dentro de Mr. Magic para que acabara con pérdida de memoria y oculta en una granja y demás. El problema principal, o lo que a mí no me gustó, es la forma en la que la autora lo va resolviendo todo, porque me parece todo muy absurdo y muy precipitado. Para empezar, el día que se muere el padre de la protagonista, la dueña de la granja decide hacer un anuncio público en Facebook anunciando que esta persona se ha muerto y que todo el mundo puede acudir al entierro. Esto ya de por sí me pareció raro de narices porque, como he comentado, tanto el padre como Val vivían aislados en esa granja, completamente ajenos al resto de su familia, si es que les quedaba familia, completamente ajenos a sus amigos, si es que tenían amigos, es decir, vivían ocultos. La dueña de la granja lo sabe porque ha ayudado a ocultarlos durante todos estos años, creo que eran 30 años o una cosa así, y a pesar de esto, a pesar de saber que ambos estaban allí porque huían de algo peligroso, decide publicar que este señor ha muerto en Facebook. Yo es que no lo entiendo. Es decir, lo entiendo porque esto es lo que da el pistoletazo de salida para que estos dos hombres acudan a la granja y le digan a Val que eran antiguos amigos. Ok, pero a mí la estrategia de Facebook no me convence. Por otro lado, Val es una protagonista que no ha tenido ningún sentido en todo el libro. Llegan dos hombres adultos a tu casa y te dicen que erais amigos de la infancia y que juntos participasteis en un programa de televisión. Dos personas a las que no conoces de nada, que te cuentan cosas que supuestamente habéis vivido juntos, de las que tú no recuerdas absolutamente nada, y todo esto con el contexto añadido de que tú sabes que estás en esa granja porque estabas huyendo de algo peligroso y que durante 30 años tu padre te ha protegido en este entorno. Y aún así, ¿sabes lo que hace Val? Efectivamente, amigos, decide confiar en estos dos hombres desconocidos e irse con ellos en mitad del funeral de su padre. Y encima se va con ellos sin avisar a nadie, sin teléfono móvil, porque no tiene teléfono móvil, y sin cartera. Es decir, te vas indocumentada, sin dinero, sin poder comunicarte y sin avisar a absolutamente nadie dónde estás. Cuando, insisto, sabes que has estado 30 años siendo protegida de algo que no sabemos qué es. Yo aquí ya estaba un poco mosca, porque era como que el inicio y el cómo todo estaba empezando a desarrollarse no me estaba dando mucha confianza, porque estaba siendo todo un poco como así porque sí. Pero es que luego va a peor, porque Val es una protagonista a la que no he aguantado en todo el libro. Val empieza a descubrir cosas acerca de su pasado, de quiénes son estos hombres, de qué era Mr. Magic y de qué fue un poco lo que ocurrió en su infancia. Cualquier persona con dos dedos de frente, cuando ha estado 30 años aislada, sin ningún tipo de recuerdo y sabiendo que tiene lagunas de su infancia, si aparece alguien que puede resolverte esas lagunas, lo más lógico es que los interrogues, les preguntes, seas una pesada para que te cuenten absolutamente cualquier ápice de tu infancia que te haga comprender qué es lo que te ha pasado. Bueno, pues Val no. Val hace preguntas y ellos se van por las ramas. Le cuentan cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Desvían constantemente la conversación y en muchas ocasiones directamente le dicen que ahora mismo no le pueden dar esa información. Y Val lo asume, lo acepta y le parece lo más normal del mundo. Y es como, vamos a ver, ¿no te das cuenta de que te están dando largas? ¿No te das cuenta de que no quieren decirte la verdad? ¿No te das cuenta de que saben muchas más cosas de las que te están diciendo? Y obviamente yo entiendo que no te pueden desvelar X cosas al inicio del libro, pero lo que no entiendo es la pasividad de la protagonista, que la están vacilando todo el rato y a la tía le da absolutamente igual. Y básicamente todo el libro es así, cosa que me ponía de los nervios, porque si Val hubiera preguntado, se hubiera plantado y se hubiera puesto firme con ciertas cosas, bueno, para empezar el libro habría durado mucho menos y para continuar yo me habría frustrado también mucho menos. La parte de Mr. Magic fue lo que más me gustó, el programa, sus dinámicas,
cómo surgió, por qué desapareció, todo lo turbio que había detrás de ese programa, porque como imaginaréis había cosas bastante turbias, pero he de decir que hay un elemento fantástico que la autora decide meter a este respecto que a mí no me gustó porque fue como too much, ¿vale? Me pareció como una solución un poquito pasada de rosca y creo que la solución a todo el misterio podría haber tenido una resolución mucho más terrenal, por así decirlo. En definitiva, fue un libro que empecé con muchísimas ganas porque la premisa era súper interesante, pero entre que no me ha gustado como la autora ha terminado desarrollándolo todo, entre que la protagonista era súper pánfila y entre que los personajes se pasaban todo el libro vacilando tanto a la protagonista como al lector, ha sido un libro que me ha parecido entretenido pero que se me ha quedado muy corto. Sigo con la que ha sido, sin duda, mi mejor lectura del mes y que, por supuestísimo, va a estar en mi top de mejores lecturas del año. Un libro que yo sabía que me iba a gustar, pero que no sabía que iba a amar y a obsesionarme con él. Y es La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes, escrito por Sangu Mandanna. Para que las brujas puedan convivir en paz y en armonía, tienen varias reglas. Una de ellas es que no puede haber más de una bruja en cierta región, porque si no se acumula demasiado la magia y eso puede ser peligroso. Por eso todas las brujas viven solas y una vez cada ciertos años deciden reunirse todas juntas para poner en común qué ha sido de su vida en ese tiempo, se han descubierto nuevas pociones, nuevos hechizos y demás. Es por esto que nuestra protagonista Mika Moon lleva una vida bastante solitaria y a pesar de que ama la magia, vive bastante restringida porque obviamente tiene que pasar como un ser completamente normal de cara al público. Para dar un poco de escape a esa pasión que tiene por la magia y que no puede demostrar en público, decide abrirse un canal de YouTube fingiendo que es una bruja. Un día a este canal de YouTube le llegará un mensaje bastante misterioso de una persona llamada Ian que le dice que necesita su ayuda para entrenar a 3 brujas jóvenes. Obviamente Mika al principio se lo toma como una broma porque es imposible que nadie sepa que ella es una bruja de verdad, pero este mensaje le intriga tantísimo que termina acudiendo a la cita y allí descubrirá que efectivamente hay 3 brujas jóvenes viviendo en una pintoresca casita al lado del mar y que en efecto necesitan ayuda para educarlas. Al principio Mika se mostrará reticente porque, como os he dicho, una de las reglas es que no puede vivir más de una bruja en el mismo sitio porque eso podría provocar problemas con la magia, pero sin embargo Mika termina aceptando porque sabe que si no las educa ella nadie lo hará y que es mucho menos peligroso que ella ayude a controlar su magia antes que dejarlas solas a su libre albedrío. Este es un libro monísimo que se encuadra dentro del Cozy Fantasy y que, si os gustó La Casa en el Mar Más Azul, este libro es lo mismo, pero con brujas. Tenemos a una protagonista, Mika, que es bruja, que ama la magia, que adora ser bruja con toda su alma, pero que no puede mostrarse tal y como es al público por miedo a lo que pueda pasar, y que cuando le dan la oportunidad de entrenar a 3 brujitas adorables y también con mucho carácter, aunque al principio recordará las reglas en cuanto conoce a las niñas, esas reglas se le olvidan por completo y decide que sí, que quiere ser su maestra, que quiere enseñarlas. Obviamente el trabajo de enseñarlas no será nada fácil porque tenemos a Terracota, que es bastante terca, que no confía en Mika, que también es muy orgullosa y muy reservada y desde el principio dejará bien claro que ella no quiere aprender magia con Mika. Luego tenemos a Rosetta y Altamira, que son 2 niñas absolutamente monísimas, adorables, que están encantadas con Mika, que hacen todo lo que ella les dice y que poco a poco comienzan a ver progresos en la magia. También tenemos un montón de personajes entrañables como Jamie, que es el bibliotecario de la casa, porque esta casa, bueno, más bien mansión, tiene una biblioteca de manuscritos, de libros raros y antiguos y él se encarga de catalogarlos, de digitalizarlos y demás. Luego tenemos a Ian y Ken, que es una pareja de ancianos que son adorables y que los he amado con toda mi existencia. Y luego tenemos a Lucy, que es como el ama de llaves, la que se encarga un poco de tener la casa más o menos controlada, de hacer las comidas y demás. Este libro es una absoluta maravilla, es una oda a lo cozy. Además el escenario es sublime porque, como digo, se enmarca en una casa así como muy victoriana, muy brujil, que está situada en mitad de un bosque, que además tiene un acceso a la playa y vistas al mar, es decir, el escenario es absolutamente idílico. Tenemos magia, tenemos brujas, tenemos romance, tenemos bibliotecas y además también tenemos drama. No es un libro todo bonito, sino que también hay una parte un poco más dramática que no os voy a contar de qué se trata, obviamente. Es un libro precioso que habla de la soledad, habla de la familia encontrada, habla de la amistad,
habla de lo difícil que es ser una persona perfeccionista y querer que todo nos salga bien. En fin, toca temas muy interesantes en un entorno, como digo, idílico, con una historia de brujitas, así que si queréis un libro perfecto para el otoño y de cara a Halloween, no puedo parar de recomendaros esta novela porque de verdad que se ha convertido en mi favorita. Después me terminé la biología del demonio de Próspero leyéndome Infiltrado, que está escrito por K.J. Parker. En el demonio de Próspero teníamos la perspectiva de un exorcista que nos contaba cómo era su día a día expulsando a los demonios, una profesión bastante desagradecida y también bastante frustrante, porque en este mundo los demonios, cuando tú los expulsas, no desaparecen y vuelven al infierno, sino que se mantienen durante un tiempo inactivos, pero luego vuelven a la carga a poseer a otra persona. Entonces, en esa primera parte teníamos la perspectiva de este exorcista, y en esta segunda parte tenemos la perspectiva de un demonio de nombre desconocido, cuya misión es corromper a los monjes de un monasterio llamado el Tercer Cuerno. Estos monjes rezan 24 horas al día por el alma de Sighvat III, que es un rey que fue un cabronazo, hablando mal y pronto, en vida, pero que gracias a su dinero consiguió contratar a estos monjes y crear este monasterio para que rezaran por su alma después de muerto, y así, a pesar de no haber sido el modelo perfecto de cristiandad durante su vida, por lo menos durante la eternidad poder descansar en el cielo gracias a estos rezos. Por lo tanto, nuestro demonio protagonista tiene como misión meterse en la cabeza de estos monjes y conseguir, mediante pequeñas tretas, pues que se equivoquen en el rezo o durante unos segundos se queden en blanco, cualquier cosa para, digamos, interrumpir este rezo constante, y que así, en esa interrupción, el espíritu de Sighvat III sufra un poquito. Él estará aquí tranquilamente en el Tercer Cuerno intentando, pues eso, fastidiar un poco a los monjes, hasta que pasa algo y le encargan una misión en la cual tiene que acompañar a un exorcista, cosa bastante extraña, como comprenderéis, porque todo forma parte de un gran plan demoníaco que no sabemos cuál es y que el protagonista tampoco sabe cuál es. Tampoco os puedo contar mucho más porque es un libro muy cortito, apenas llega a las 100 páginas, y es un libro que se parece mucho al primero en el sentido de que tenemos mucho sarcasmo, tenemos mucha acidez. En este caso también tenemos muchísima crítica hacia la iglesia de una manera bastante divertida y bastante irónica, la verdad, y el hecho de que sea el propio demonio el que esté criticando a la iglesia hace que todo sea más irónico todavía. Es un libro muy divertido, es un libro que se lee muy rápido, es un libro que, si os gustan el tema de los demonios, de los exorcistas y sobre todo si sois laicos y estáis en contra de la iglesia, yo creo que es una lectura que podéis disfrutar un montón. Y ya el último libro que me leí este mes fue El Señor de las Sombras, que es la segunda parte de la trilogía de Lady Midnight, que es una de las trilogías que conforman el universo de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. En esta trilogía tenemos como protagonistas a Emma Carstairs y a Julian Blackthorne, que son dos personajes que eran niños durante la saga principal y que aquí ya son adolescentes y se convierten, como digo, en los protagonistas de estos tres libros. Desde el principio son personajes que han tenido la vida muy complicada, porque a Emma en el primer libro, bueno, técnicamente en el último libro de la saga principal, asesinaron a sus padres y ella creía que sus padres habían sido asesinados a raíz de la Guerra Oscura, que enfrentó a cazadores de sombras con cazadores de sombras oscuros, que eran cazadores de sombras corruptos. Pero luego en el primer libro descubrió que no, que la muerte de sus padres era mucho más compleja de lo que ella creía y que había estado durante años culpabilizando a alguien que no había tenido nada que ver. Luego tenemos a Julian, cuyos padres también murieron durante esta Guerra Oscura, en su caso sí que murieron en batalla, y que se quedó huérfano con todos sus hermanos pequeños, por lo que desde ese momento él tuvo que erigirse, digamos, como figura paterna y encargarse de cuidar y de criar a sus hermanos. En este segundo libro continuamos un poco con la trama del primer libro, y aquí de nuevo tenemos involucradas a las hadas por un lado, luego aparece un grupo nuevo que es el grupo de la cohorte, que es un grupo dentro de los cazadores de sombras que están en contra de los subterráneos y que quieren que los subterráneos dejen de tener derechos y dejen de ser considerados iguales a los cazadores de sombras, y todo esto, digamos, que explotará unido a ciertas cosas que supuestamente estaban cerradas en el primer libro, pero que en este segundo libro resulta que no. Lady Midnight me gustó mucho más que El Señor de las Sombras porque, como he dicho, en el primer libro se supone que se cierran ciertas tramas, ciertos conflictos, y de repente empezamos el segundo libro descubriendo que todo lo que supuestamente se había solventado durante el primero, en realidad no,
y por lo tanto de nuevo tienen que enfrentarse a esas cosas que sucedían en el primer libro. Esto, como comprenderéis, no me gustó mucho porque es como, ¿para qué me aseguras que X conflicto se ha resuelto definitivamente si vuelves a reabrirlo en el segundo y resulta que no, y de nuevo tenemos que volver a esto? Yo estaba leyendo el libro un poco con tedio porque sentía que estaba leyendo lo mismo que en el primer libro con ciertas modificaciones. Pero sí que es verdad que a partir de la mitad vamos descubriendo cosas nuevas, vamos tirando de otros hilos, se van añadiendo subtramas, que eso hizo que la trama cogiera un poco de carrerilla y que ya me sintiera como que, vale, ok, estoy leyendo un segundo libro, no el primer libro remix. Algo que sí que me ha gustado y que ha mejorado con respecto al primer libro es que yo, cuando os hablé de Lady Midnight, una cosa que critiqué era que todo se centraba en Emma y Julian, que vale, sí son los protagonistas, pero Julian tiene como 5 hermanos, creo que son, y los hermanos están un poco ahí como de fondo, que de vez en cuando aparecían, hacían algún comentario gracioso y ya está. Y yo pensaba y sigo pensando que sus hermanos tienen muchísimo potencial porque tienen personalidades muy dispares y muy diferentes a los cazadores de sombras que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, me frustraba un poco el hecho de que Cassandra los tuviera ahí como de segundo plano. Esto se ha arreglado en este segundo libro, y aunque sí que es cierto que tanto Emma como Julian siguen siendo los protagonistas, no todos los capítulos se centran en ellos y tenemos capítulos súper interesantes protagonizados por sus hermanos. Esto hizo que el libro fuera muchísimo más dinámico, que viéramos perspectivas diferentes. Además, todos los personajes que aparecen en este libro, que son muchísimos, tienen varios capítulos, lo que hizo que, como digo, todo sea mucho más dinámico y mucho más interesante. Además, esto también nos ha permitido tener no solamente perspectiva de los cazadores de sombras, sino también perspectivas de las hadas y perspectivas de, por ejemplo, Mark, que es uno de los hermanos Blackthorn, que es medio hada y medio cazador de sombras, y por lo tanto es muy interesante ver el mundo de los Nephilim a través de sus ojos. Así que por ese punto negativo, aunque sí que es cierto que ha tenido muchas mejoras con respecto al primero, he decidido bajarle la nota a 4 estrellas, que oye, tampoco está mal, pero estoy convencida de que el tercer libro va a tener 5 estrellazas como 5 soles. Y hasta aquí las lecturas que realicé durante el mes de agosto. Como veis, han sido solamente 5 libros, pero 4 de ellos han sido absolutamente maravillosos. Por lo menos uno de ellos va a ir a mi ranking de mejores lecturas del año, así que estoy contentísima. Y ahora que por fin parece que se está yendo este calor infernal y que viene un poco de fresquito, creo que leeré bastante más, porque de hecho la mayor parte de los libros que me he leído durante el mes de agosto me los he leído en la última semana de agosto, que es cuando ha empezado a haber tormentas y a bajar la temperatura. Así que tengo fe en septiembre, y tengo fe de que en septiembre haré muy buenas lecturas y leeré un montón. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.